Las heridas externas son de fácil cicatrización, mientras que aquellas que surgen en lo íntimo son mucho más lentas. Báñate en las aguas de la confianza en Dios, de la paciencia, de la humildad, del perdón y del amor, sin permitir que el odio, el egoísmo, la rebeldía y el resentimiento te maceren los tejidos del alma. Muchas enfermedades del cuerpo proceden del espíritu lacerado por los conflictos de la emoción o por el ácido de las imperfecciones morales. Cuida de los órganos internos, cuidándolos de la agresión contumaz, del vicio y de la irresponsabilidad. Juana de Ángelis, libro Vida Feliz, Tibaldo Pereira Franco. Buenas noches. Un saludo fraternal en nombre de la Confederación Espírita Colombiana Confecol. Mi nombre es Luis Fernando Vargas Lozano, trabajador espírita desde hace 33 años de la Asociación Espírita Tercera Revelación y actualmente secretario general de la Confederación Espírita Colombiana Confecol. Saludamos fraternalmente y hacemos extensiva la invitación a todos los aquí interconectados desde nuestra patria colombiana y hasta otras partes del mundo para invitarlos a su vez a que más personas se integren en este espacio y de esta manera podamos juntos establecer la sintonía con el mensaje consolador y esclarecedor de esta bella doctrina. Para comenzar, en la noche de hoy, vamos a elevar nuestro pensamiento para agradecer a Dios este momento. Maestro Jesús, damos gracias a ti por permitir este espacio, que mes a mes un conferencista como el que tenemos la noche de hoy, para que te sirvas bendecir e iluminarlo, para que también ilumine a todos aquellos hermanos que llega este mensaje amoroso, este mensaje saludable, a las necesidades intrínsecas de cada uno. Que tu luz, tu amor y tu paz nos abrigue y nos acompañe por siempre, a través de los pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestro orar. Y que tu luz sea masificada en los alrededores de cada una de las lucecitas que portan aquellos hermanos que en estos momentos están aquí presentes a través de la web. Bendice a nuestro conferencista en la noche de hoy, a nuestro hermano Germán, y que tu luz nos abrigue y nos acompañe hoy, mañana y siempre, que así sea. Esta noche tendremos la disertación que lleva por nombre El espiritismo frente a la pérdida de seres queridos, a cargo del conferenciante Germán Telles Espinosa. El señor Germán Telles es presidente del Centro Espírita Rutas de Luz de la ciudad de Bogotá. También es representante legal de la obra social del Hogar Rutas de Luz. Asimismo, presidente de la Federación Espírita de Cundinamarca, FEC, y director administrativo y financiero de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, conferencista nacional e internacional. Entonces, en ese orden de ideas, damos la bienvenida a nuestro invitado en la noche de hoy, a nuestro hermano Germán Telles, y la conferencia El espiritismo frente a la pérdida de seres queridos. Puedes iniciar, Germán. Agradezco sus nobles palabras llenas de generosidad. La Confederación Espírita Colombiana me ha dado la oportunidad para disertar sobre este tema, el espiritismo frente a la pérdida de seres amados, que es un tema muy sensible y que nos puede servir a todos para fortalecernos frente a las circunstancias que la vida nos presenta. Seamos todos bienvenidos. En el libro ¿Qué es el espiritismo?,
quiero que sea al pie de la letra, textualmente como el maestro Allan Kardec define el espiritismo. Dice, podemos definirlo del siguiente modo. El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Frente a esta definición que nos hace el venerable maestro Allan Kardec, podemos comprender y entender fácilmente lo que vamos a exponer en este asunto que nos trae a colación. Entonces, la familia lo conforman los seres que amamos, el padre, la madre, los hijos, los abuelos y todos aquellos seres que integran nuestro núcleo familiar. Definamos qué significa la palabra muerte. Viene del latín, cesación o término de la vida. En el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y del alma. Esto nos lo dice el diccionario en carta. Ahora veamos cómo entendían los grandes iniciados la muerte. En el libro Los grandes iniciados por Eduardo Eschure, encontramos la definición que Krishna da sobre la muerte. La muerte constituye el misterio de los renacimientos. Cuando los discípulos le preguntaron a Buda qué opinaba él sobre la muerte, Buda sonrió y le dijo, estoy contento porque la libertad existe a través de la muerte. Ahora veamos qué dice ese gran pensador de la humanidad, Hermes Trismegisto. Las almas son hijas del cielo y su viaje es una prueba. En la encarnación pierden el recuerdo de su origen celeste. Vemos entonces en el libro del Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, cómo allí el maestro Allan Kardec nos habla del olvido del pasado. ¿Qué sería si no se corriese ese velo cuando reencarnamos y recordásemos los errores, las equivocaciones que cometimos en el ayer? No podríamos vivir en paz. Por lo tanto, lo que Hermes nos está diciendo acá tiene mucha relación con lo que la doctrina espírita nos enseña. Sócrates, junto con Platón, son los precursores de la doctrina espírita. Es un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. ¿Cuál era el pensamiento de Sócrates? ¿Y qué dice el Evangelio según el espiritismo a lo que pensaba Sócrates como precursor de la doctrina espírita? Nos dice lo siguiente. Si la muerte solo es un cambio de morada, si es el tránsito hacia un lugar donde los muertos deben reunirse, qué felicidad será encontrar allí a los que hemos conocido. Nos está diciendo que somos seres inmortales y continúa. Mi mayor placer sería examinar de cerca a los habitantes de esa morada para distinguir, al igual que aquí, a los que son sabios y a aquellos que creen serlo y no lo son. Tenía una concepción muy clara nuestro querido Sócrates referente a lo que era la muerte. Y en ese libro de la Apología de Sócrates, ahí encontramos cualquier cantidad de enseñanzas que Sócrates da cuando estaba preso sobre lo que era la muerte. En el libro Los Espíritus aquí
el maestro Allan Kardec, con sus preguntas llenas de sabiduría, muy intuidas a las necesidades de la humanidad, el mundo espiritual le responde y nos ilustran al respecto sobre lo que la muerte significa en la doctrina espiritual. ¿Cuál es la causa de la muerte de los seres orgánicos? Contesta el mundo mayor: el agotamiento de los órganos. Con esto quiere decir que nadie, absolutamente nadie, puede quedarse indefinidamente en este planeta sin que la muerte llegue a él, porque el organismo tiene un periodo para cada ser reencarnado. Y en la cuestión 149, pregunta el maestro Allan Kardec al mundo espiritual: ¿en qué se convierte el alma en el instante de la muerte? Vuelve a ser espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. He ahí que nuestra verdadera habitación es el mundo espiritual y que aquí estamos en un pequeño viaje, en un pequeño viaje. Continúa el maestro Kardec preguntando al mundo espiritual: después de la muerte, ¿conserva el alma su individualidad? Y responde el mundo mayor: sí, nunca la pierde. ¿Qué sería si no la conservara? Sería algo muy lamentable. Entonces, nosotros, a través de las diferentes vidas sucesivas, vamos adquiriendo conocimientos, experiencias, y eso es lo que caracteriza nuestra individualidad para nuestro progreso espiritual. Vuelve otra pregunta que hace el maestro Kardec al mundo mayor: ¿es dolorosa la separación del alma y del cuerpo? No. A menudo el cuerpo sufre más durante la vida que en el momento de la muerte. El alma no interviene en eso para nada. Los padecimientos que a veces se experimentan en el momento de la muerte son un goce para el espíritu, que ve llegar el término de su exilio. Claro, es muy cierto. Antes de que muchas personas partan al mundo espiritual, hay enfermedades que producen grandes padecimientos, grandes aflicciones, grandes dolores, pero, es decir, esto es por ley de causa y efecto. El maestro Kardec aclara: en la muerte natural, la que ocurre por el agotamiento de los órganos como consecuencia de la edad, el hombre deja la vida sin percatarse de ello. Es como una lámpara que se apaga por falta de combustible. Y ese combustible no es otra cosa diferente que lo que la doctrina espírita nos ha enseñado: el principio vital. Cuando se acaba ese fluido, entonces, ¿qué sucede? Pues llega lo que llamamos muerte. Continuamos en este momento recibiendo las enseñanzas que nos da el libro de los espíritus. Kardec vuelve y cuestiona: ¿qué sensación experimenta el alma en el momento en que se reconoce en el mundo de los espíritus? Eso depende si has hecho el mal con el deseo de hacerlo. En un primer momento te sientes muy avergonzado por eso. Para el justo es muy diferente. Su alma se siente como aliviada de un gran peso, pues no le teme a ninguna mirada escrutadora. Con esta respuesta que da el mundo mayor, que cuando tengamos nosotros que partir al mundo espiritual, por favor, que allí no nos avergoncemos de lo que hemos escrito a diario en el libro de nuestra vida, que nos avergoncemos de sí mismo, sino que es decir, sintamos alegría y felicidad al ver que nuestra vida
ha estado llena de oportunidades y las hemos aprovechado para nuestro perfeccionamiento moral. Continúa Kardec. El espíritu encuentra de inmediato a quienes conoció en la tierra y que murieron antes que él. El mundo mayor responde, sí, según el afecto que sentía por ellos y el que ellos sentían por él. A menudo acuden a recibirlo a su regreso al mundo de los espíritus y lo ayudan a desprenderse de las envolturas de la materia. También encuentra a muchos que habían perdido de vista durante su estancia en la tierra. Ve a los que están errantes y a los que se encuentran encarnados, los van a visitar. Luego, en ningún momento la muerte rompe esos vínculos afectivos entre los unos y los otros, entre encarnados y desencarnados. Kardec continúa cuestionando. ¿Los espíritus son sensibles al recuerdo que ellos conservan quienes los amaron en la tierra? Responde el mucho más de lo que creéis. Ese recuerdo aumenta su felicidad. Si son dichosos, si son desgraciados, constituyen para ellos un alivio. En muchas circunstancias, quienes quedamos aquí en la tierra, olvidamos a aquellos seres que ya están en la patria espiritual. Y miren lo que nos dice el mundo mayor. Sienten felicidad cuando nosotros los recordamos. Sienten, es decir, un despertar de oportunidades al decir, la vida continúa. Qué buena enseñanza que nos da la cuestión 320. La 730 cuestiona Kardec. Dado que la muerte habrá de conducirnos a una vida mejor y nos liberará de los males de esta vida, razón por la cual es más de desear que de temer, ¿por qué el hombre siente por ella un horror instintivo que hace que le tenga aprensión? Cuestionemos en esto. ¿Por qué el hombre siente por ella un horror instintivo que hace que le tenga aprensión? En la sabiduría del mundo mayor nos dan la respuesta. Lo hemos dicho, el hombre debe tratar de prolongar su vida para cumplir su tarea. Por eso Dios le ha dado el instinto de conservación y ese instinto lo sostiene en las pruebas. No olvidemos que la ley de la conservación hace parte de las 10 leyes morales del libro de los espíritus. Y continúa la respuesta. La voz secreta que le hace rechazar la muerte le dice que todavía puede hacer algo por su adelanto. Por su adelanto. Aquí vemos entonces la misericordia de Dios dándonos oportunidades por años, por meses, por días, por horas, por minutos, por segundos, por instantes. Aprovechémoslos, por favor, esos momentos. Y aquí, en la 934, Kardec pregunta, ¿la pérdida de los seres que amamos no es una de las que ocasionan las penas más legítimas por tratarse de una pérdida irreparable e independiente de nuestra voluntad? La pérdida de los seres que amamos. El mundo mayor nos esclarece. Esa causa de pesar alcanza tanto al rico como al pobre. Es una prueba o expiación y la ley es común a todos. No obstante, es un consuelo el que podáis comunicaros con vuestros amigos por los medios que disponéis, hasta que tengáis otros más directos y más accesibles a vuestros sentidos. Luego, la muerte llega a quien le corresponde, a donde estemos y con quienes estemos. Y aquí vemos entonces que aquel que vive en el palacio, en los lujos, en las comodidades, allí también la muerte llega para esos seres. Igualmente, para aquel que vive en una choza humilde,
sencilla, abnegado a la voluntad de Dios, también allí llega la muerte. Porque es una ley natural, es una ley que, a la cual nadie puede eludir. Y aquí viene la cuestión 936. ¿De qué modo afecta a los espíritus el dolor inconsolable, el que son objeto en quienes lo sobreviven? Y viene la respuesta. El espíritu es sensible al recuerdo que se conserva de él, así como a los lamentos de aquellos a los que amó. No obstante, un dolor insensante y reflexivo lo afecta intensamente, porque en ese dolor excesivo ve una falta de fe en el porvenir, así como también de confianza en Dios y por consiguiente un obstáculo para el adelanto y tal vez para el reencuentro. Claro, como los seres espirituales no van a sentir dolor, si es decir, lo único que ellos no tienen en el mundo espiritual es el cuerpo físico, pero su individualidad tiene sentimientos, ve, oye. Esto es muy importante que nos quede claro. Frente a esta situación vemos entonces cómo nos conmueve cuando un ser parte a la vida espiritual. Personas de diferentes edades, niños, también ven rodar o sienten rodar por sus mejillas las lágrimas, hijas de la ausencia del ser querido. Este es un fenómeno del cual nadie está exento ni eximido, como lo iremos viendo a medida que vayamos desarrollando esta disertación. ¿El espíritu asiste a su funeral? Pregunta el venerable Kardec. Responde el mundo mayor. Asiste muy a menudo, no obstante, si todavía se encuentra en estado de turbación, a veces no se percata de lo que sucede. Y por este estado de turbación pasamos todos, unos en menor tiempo, otros con mayor tiempo, etcétera. Eso acorde también a nuestro progreso espiritual. Pero la turbación es algo que, es decir, todos tenemos que afrontar. Y para que sea corta esa turbación, debemos llevar una vida ejemplar en el bien. En la cuestión 327a, pregunta Kardec, ¿lo halaga la presencia de los que concurren a su funeral? Eso es muy relativo. Vamos a ver qué responde el mundo mayor. Es relativo, depende del sentimiento que anime a la concurrencia. Y vemos con mucho respeto que en ciertos y determinados funerales, a cambio de que haya un recogimiento, haya ese respeto a la memoria de ese ser, entonces hay comentarios desagradables y dolorosos, de los cuales eso afecta al ser que ha acabado de dejar su cuerpo y está en ese proceso de esclarecimiento en el mundo de los espíritus. Por lo tanto, en esos funerales debemos de llegar con recogimiento, con los nobles sentimientos, orando por ese ser y por sus seres queridos que lloran la partida de él en esos lugares de respeto que son lo que llamamos funerarias. En el Evangelio, según el Espiritismo, viene este enriquecimiento que es extraordinariamente bello y reflexivo. Pérdida de las personas queridas. Cuando la muerte acude a cegar en vuestras familias y se lleva sin contemplación a los jóvenes antes que a los viejos, soléis decir, Dios no es justo. ¿Por qué sacrifica al que es fuerte y tiene un gran futuro para conservar a los que ya han vivido muchos años llenos de decepciones?
¿Por qué arrebata a los que son útiles y deja a los que no sirven para nada más? ¿Y por qué destroza el corazón de una madre al privarla de la inocente criatura que era toda su alegría? Nosotros, por el dolor y el sentimiento de aflicción que tenemos en ese momento, muchos empezamos a cuestionar a Dios, como queriéndole decir que debía hacer lo que nosotros pensamos en ese momento, sin darnos de cuenta que estamos actuando equivocadamente, porque Dios es perfecto en todos los órdenes y continúa la enseñanza. Creedme, es preferible la muerte de una encarnación de 20 años a esos desarreglos vergonzosos que causan la desolación de familias respetables, que hieren el corazón de una madre y hacen encanecer antes de tiempo el cabello de los padres. La muerte prematura es, por lo general, un gran beneficio que Dios concede al que se va, que de ese modo queda preservado de las miserias de la vida o de las seducciones que hubieran podido arrastrarlo a la perdición. Una enseñanza que nos da el espíritu de Sansón. Con la venia que ustedes me merecen, permítanme decirles lo siguiente. Cuando mi hijo Divaldo partió al mundo espiritual cuando tenía exactamente 20 años, oraba en silencio y compartía con quienes nos acompañaban el Evangelio. Y es algo que no, para muchos tenía razón. Cada vez que abría el Evangelio al azar, me salía esta enseñanza extraordinaria, llena de consuelo, de esperanza, de esclarecimiento por mi querido Sansón, ese espíritu generoso. Por lo tanto, todo es perfecto y nuestro Padre toma las decisiones acordes a las necesidades de cada uno de sus hijos. Continuamos. Vemos entonces a nuestro querido León Denis, el continuador de la obra de Kardec. En el libro El problema del ser y el destino, nuestro querido y venerable León Denis nos trae las siguientes reflexiones o enseñanzas. La muerte es una simple mudanza del estado, la destrucción de una forma frágil que ya no proporciona a la vida las condiciones necesarias a su funcionamiento y a su evolución. Más allá de la lápida se abre una fase de la existencia. Es decir, nosotros no podemos estar encadenados, como más adelante lo vamos a ver, a una lápida, a un cementerio. No, somos seres inmortales y tenemos que continuar nuestro proceso evolutivo o la ley del progreso, que también hace parte de las leyes morales del libro de los espíritus. Continúa nuestro venerable León Denis. Por todas partes se encuentra la vida. La naturaleza entera se nos muestra en su maravilloso panorama en la renovación perpetua de todas las cosas. En ningún lugar existe la muerte, como en general es considerada entre nosotros. Qué bella reflexión, qué bella enseñanza que nos trae nuestro querido León Denis frente a lo que es la vida y frente a lo que es la muerte. Y continúa, no debemos temerla y antes esforzarnos por embellecerla, preparándonos cada uno constantemente para ella, por la búsqueda y conquista de la belleza moral, la belleza del espíritu que moldea el cuerpo y lo orna con un reflejo a gusto en la hora de la separación suprema. Conquista de la belleza moral. Refre Refresquemos nuestra memoria con la cuestión 629 del libro de los espíritus.
cuando Kardec pregunta qué es la moral y el mundo espiritual responde que es la regla de conducta para portarnos bien y distinguir lo que es el mal. Y todo aquel que practica el bien está cumpliendo con la ley de Dios. Por lo tanto, debemos de embellecer nosotros como seres espirituales que somos nuestras vidas cada día siendo mejores. Y aquí viene entonces esta reflexión muy interesante de León Denis. Los espíritus moran en los sepulcros. No les pidáis a las piedras del sepulcro el secreto de la vida. Sabedlo. Los huesos y las cenizas que allí reposan no son nada. Las almas que los animaron han abandonado esos lugares. Ellas reviven en formas más sutiles, más elevadas. Los seres llorados que buscáis en los cementerios están a menudo a vuestro lado. Reflexionemos. ¿Sería Dios justo y misericordioso que nuestros seres queridos, nuestros seres amados que han partido a la vida espiritual, tuviesen como morada estar apegados a unos huesos o a unas cenizas, desperdiciando la bendición de admirar lo que es el mundo espiritual en toda su belleza y en todo su esplendor? Por eso León Denis nos aclara en este orden de ideas. Y continúa León Denis consolándonos. Aquellos que fueron la fuerza de vuestra juventud, que os merecieron en sus brazos, que os mecieron en sus brazos, los amigos, los compañeros de vuestros pesares, vuelven y velan sobre vosotros. Y que han intervenido en vuestra existencia y han llevado un poco de vuestra alma y de vuestro corazón, no os abandonan tampoco. Qué consuelo que nos da nuestro querido maestro León Denis. Es decir, la madre, el padre que nos arrulló en sus brazos, no nos van a abandonar nunca. Y vuelvo y repito, la muerte en ningún momento acaba con los vínculos del amor en las familias. Todo ser se transforma e ilustra en los escalones que conduce de esfera en esfera, de sol en sol, hasta Dios. Espíritu inmortal, recuérdate de esto, la muerte no existe. Nos está diciendo nuestro querido hermano León Denis en ese libro extraordinario, El problema del ser y del destino. Y en este otro libro del venerable maestro León Denis, En lo invisible, quiero invitarlos a que hagan un esfuerzo para retener los nombres de estos personajes, porque tendrán mucha relación con el final de esta disertación. Según Lucano, ese gran poeta italiano, nos enseñaba lo siguiente: las sombras de los muertos se mezclan con los vivos, se deslizan por nuestras calles y nuestras moradas, aparecen, hablan en la vigilia como en el sueño y revelan el porvenir. Los invito a que tratemos de retener esta enseñanza que nos da Lucano, porque daremos cierre a esta disertación con un ejemplo extraordinario. Sigue nuestro querido León Denis. Proclo y Porfirio, filósofos griegos, nos enseñaron lo siguiente: las almas de los difuntos aparecían bajo la forma humana y hablaban con los asistentes, les enseñaban la sucesión de las existencias y la ascensión final del espíritu a la luz divina por sendas puras y laboriosas. Libro extraordinario también de León Denis,
que nos debe de llevar a la reflexión. Y acá nuestro venerable maestro Allan Kardec, en el libro de los Mediums, en el capítulo primero, primera parte, está la siguiente pregunta y la siguiente reflexión que nos lleva bajo un razonamiento lleno de sabiduría de él a que tengamos en claro que el espiritismo esclarece y nos lleva también a nosotros a un razonamiento lógico. Y la pregunta es, ¿existen los espíritus? La causa principal de la duda relativa a la existencia de los espíritus radica en la ignorancia de su verdadera naturaleza. Por lo general, las personas imaginan a los espíritus como a seres aparte de la creación, olvidando que cuando estamos reencarnados nos llaman almas y cuando partimos al mundo espiritual somos espíritus. Entonces, nosotros hoy estamos reencarnados. Cuando estemos en el mundo espiritual, este cuerpo ya quedará en la tumba. Por lo tanto, no somos seres aparte de la creación, somos los seres de la creación del Padre. Y continúa la reflexión. A partir del principio de la existencia y la supervivencia del alma, primero, que el ser pensante que existe en nosotros durante la vida no debe pensar más después de la muerte. Una reflexión muy linda. Viene la segunda, que si continúa pensando, no debe pensar más en los que ha amado. ¿Será que la muerte corta la posibilidad de que ellos continúen pensando en nosotros? Tercero, que si piensa en los que ha amado, ya no debe querer comunicarse con ellos. ¿Será que si ellos piensan en nosotros, no desearán comunicarse con nosotros? Claro que sí, claro que sí. Y poco a poco vamos viendo cómo se comunican ellos con nosotros. Cuarto, que si puede estar en todas partes, no puede estar a nuestro lado. ¿Quién le puede prohibir a un ser espiritual que no esté a nuestro lado? Muchos piensan cuando tienen perturbaciones espirituales que cerrando las ventanas, las puertas, asegurándoles, los espíritus no pueden ingresar. No, ellos ingresan a donde quieren, a donde se les permite también. Quinto, que si está a nuestro lado no puede comunicarse con nosotros. Qué gran reflexión que nos hace el maestro Allan Kardec. Y volvemos y repetimos, la muerte no rompe los vínculos del amor entre encarnados y desencarnados. En el libro El cielo y el infierno hay algo extraordinario para todos los que estamos estudiando la doctrina espírita, para quienes son simpatizantes. Se pueden ilustrar también en este libro, El cielo y el infierno, que hace parte de los 5 libros de la codificación. Por eso me permito traer la imagen de cada libro, la portada de ese libro, para que, es decir, tomen nota aquellos que están por primera vez acompañándonos. Dice, la muerte no es el fin de la existencia, que aquellos cuya pérdida lamentamos no están perdidos para siempre. La creencia en el porvenir es intuitiva y muchísimo más generalizada que la de la nada. Así pues, ¿a qué se debe que entre quienes creen en la inmortalidad del alma todavía haya tantos que se encuentran apegados a las cosas de la tierra y sienten tan grande temor a la muerte? A esta pregunta, mire lo que nos contesta. A medida que el hombre comprende mejor la vida futura, el miedo a la muerte disminuye. Asimismo, cuando comprende mejor su misión en la tierra, aguarda su fin con más calma, con resignación y sin temor. La certeza en la vida futura le da otro curso a sus ideas, otro objetivo a sus actividades. Ahora, en este libro, El cielo y el infierno, encontramos
cualquier cantidad de comunicaciones que dan los espíritus y que se encuentran en los siguientes capítulos. En el libro El cielo y el infierno, encontramos en el capítulo segundo las comunicaciones que dan los espíritus felices, es decir, que están despojados de la mayoría de las enfermedades del alma. Son felices porque han estado cumpliendo las leyes de Dios. En el capítulo 3 encontramos las comunicaciones de los espíritus de condición intermedia, donde estos seres se comunican con nombres propios. En el capítulo 4, espíritus sufridores, donde también nos exhortan con esas comunicaciones a que, es decir, no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Los suicidas, los suicidas que han tomado la decisión equivocada, fatal, de tomarse la atribución que le corresponde únicamente a Dios con nuestras vidas. En el capítulo 6, criminales arrepentidos, aquellos que han cometido cualquier cantidad de errores y equivocaciones, pero a través de la misericordia de Dios, Dios da oportunidades para el arrepentimiento, para resarcirnos de los errores y las equivocaciones del ayer. Y en el capítulo 7 están los espíritus empedernidos, aquellos que, es decir, no quieren aceptar y siguen aferrados a sus errores y a sus equivocaciones. Pero ¿será que es indefinidamente que estarán en esa situación? No. Tarde o temprano, la ley de Dios los redireccionará por los senderos del bien. En la Génesis encontramos esta pequeña enseñanza, o esta grandiosa enseñanza, dispénseme. Con el espiritismo para el hombre, el porvenir ya no es una vaga esperanza, sino un hecho positivo, una certeza. Así la muerte ya no tiene nada de aterrador para él, porque significa la liberación, la puerta de la verdadera vida. Nuestra vida verdadera es la que debemos desarrollar en el mundo de los espíritus, en el mundo de los espíritus. Y al final encontraremos algunas reflexiones también muy interesantes de esta disertación. Encontramos acá en el libro Del abismo a las estrellas, dictado por el espíritu de Víctor Hugo a través de la mediunidad de nuestro querido y respetado Divaldo Pereira Franco, el siguiente mensaje. Vivir es también despedirse del cuerpo, muriendo en parte en la argamasa celular, a fin de vivir sin el cuerpo, liberado de él en la plenitud de la vida. Es decir, esa plenitud tiene significados muy importantes cuando se llega, es decir, a la felicidad plena, pero aquí estamos hablando del cuerpo, es decir, cuando el cuerpo ha cumplido su misión y ya entra en un agotamiento total todo su sistema funcional orgánico. Continuamos con Divaldo Pereira Franco. Mensaje dado por el espíritu de Juana de Ángeles en el libro Conflictos Existenciales. Hay también una ilustración sobre la muerte y en qué forma debemos nosotros de entenderla. La fatalidad biológica determina que todo cuanto nace muere. Totalmente, totalmente. Desde los orígenes del pensamiento se sabe que la muerte se presenta como parte de la vida, considerada por unos como la etapa final del ser y aceptada por otros como inevitable, a fin de proporcionar nuevas experiencias trascendentales. Hace énfasis nuestra querida Juana de Ángeles en estos asuntos. Y aquí esta frase está llena de sabiduría. La única actitud lógica frente a la muerte es inclusión en la vida. Es decir,
En una mano llevamos nuestra reencarnación y en la otra la culminación de la misma con el nombre de muerte. Pensemos siempre que no vamos a estar indefinidamente en el planeta de la Tierra. Continuamos en el libro de los espíritus, en la forma como podemos nosotros estar en comunicación con el mundo espiritual. ¿Cómo podemos juzgar la libertad del espíritu durante el dormir? Es un tema interesantísimo que se encuentra en el libro de los espíritus que llama Emancipación del Alma. Aquí trajimos apenas unas pequeñas referencias para que, es decir, nos quede muy claro cuando dormimos qué sucede. ¿Cómo podemos juzgar la libertad del espíritu durante el dormir? Durante el dormir se reúnen con el conjunto de los otros seres, es decir, nos reunimos en el mundo de los espíritus con los seres espirituales con los cuales tenemos vínculos de afecto, de cariño, de amistad, pero también en muchas circunstancias allí nos encontramos con aquellos seres con los cuales no nos hemos comprendido, no nos hemos entendido muy bien, y allí las cosas son complejas. Eso debe enseñarnos una vez más a no temerle a la muerte, puesto que morís todos los días. Qué enseñanza tan bella. A causa del dormir, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus, con el mundo de los espíritus. El dormir es la puerta que Dios le ha abierto hacia sus amigos del cielo. Es el recreo posterior al trabajo. En tanto, aguardan la gran liberación, la liberación final que habrá de restituirlos a su verdadero medio. El sueño es el recuerdo de lo que vuestro espíritu vio durante el dormir. Son aquellas imágenes, son aquellos recuerdos, lugares donde estuvimos, los consejos, las orientaciones que nos dieron. Ese es el sueño, cuando recordamos aquello que en el mundo espiritual hemos vivido como seres encarnados. Y aquí encontramos a nuestro gran hermano Camilo Flammarion, ese sabio hombre de ciencia, astrónomo francés, gran espírita. Nos ha dejado como legado 3 tomos extraordinarios sobre la muerte y su misterio, y que después de la siguiente diapositiva hablaremos sobre un caso referente a la comunicación de un ser que había partido a la vida espiritual. Vamos a ver qué fue lo que Camilo Flammarion, siendo tan joven, muy joven, frente al sepulcro, cuando se realizaban las exequias del venerable maestro Allan Kardec, pronunció un discurso muy sensible de más de media hora a todos los que acompañaban el funeral del venerable maestro Allan Kardec, y que unas partecitas de ese gran discurso lo vamos a colocar al conocimiento de mis hermanos y amigos para que entendamos la forma como este gran pensador entendía la muerte. Parte de su discurso dice: el cuerpo cae, refiriéndose al maestro Allan Kardec, que estaba el ataúd ahí. El cuerpo cae, el alma permanece y retorna al espacio. Hemos de encontrarnos en un mundo mejor y en el cielo inmenso donde se han de ejercitarse nuestras más poderosas facultades. Proseguiremos los estudios que en la tierra encontraban un escenario demasiado estrecho para contenerlos. Continúa. La inmortalidad es la luz de la vida, del mismo modo que este sol resplandeciente es la luz de la naturaleza. Somos inmortales, no eternos, somos inmortales, como lo dice el maestro León Denis también. Y mire lo que dice acá Allan Kardec. El buen sentido encarnado se refiere acá que el maestro Allan Kardec en su reencarnación tenía esa virtud de observar, de comparar, de discernir, de concluir
bajo la lógica de la razón. Por eso lo llama el buen sentido encarnado. Y a eso le debemos su legado, venerable maestro Allan Kardec, al buen sentido suyo de la obra que nos ha dejado de la codificación llamada Divina Doctrina de los Espíritus. Finalmente le dice, hasta pronto, mi querido Allan Kardec, hasta pronto. Y así también nos dirán a nosotros algún día. Y aquí viene entonces lo que les estaba referenciando en el libro Los Misterios de la Muerte, que son 3 tomos, esta manifestación muy hermosa. Difuntos que han vuelto para asuntos personales. El caso de la señora Martibel, en 1761, viuda de un ministro de Holanda en Estocolmo, nos narra y nos da a conocer Camilo Flammarion la siguiente enseñanza. Cuando partió este ministro al mundo espiritual, aparece un acreedor ante la señora esposa viuda del ministro y le dice que su esposo le debe 50.000 francos. Esta señora queda anonadada, preocupada y dice, esto me llevará a mí a la ruina. No tengo cómo pagar. Vino la preocupación, vino la angustia y se puso a orar y lloraba para que tuviera una solución. Ella decía, yo estoy segura que mi esposo pagó esta deuda, mas aquella persona seguía insistiendo que se le debía ese dinero. Se quedó dormida en medio de la preocupación y a las 2 de la mañana de un día se le manifiesta su esposo y le dice que en tal mueble se encuentra el recibo firmado donde había pagado ya a aquel avivato acreedor los 50.000 francos. Y además le dice que en ese mismo lugar está una diadema, que es una joya en esa época, que utilizaban las damas y se colocaban sobre su cabeza para embellecerse con 20 diamantes. La señora despierta a las 2 de la mañana, va al lugar que le señala a su esposo y allí encuentra el recibo firmado por aquel avivato, perdóneme la expresión, acreedor y también la diadema con sus 20 diamantes. Qué bueno. Aquí está diciendo Camilo Flammarion en esta enseñanza que la muerte no existe y que aquellos seres queridos que se encuentran en el mundo espiritual están más cerca de nosotros, atentos a solucionarlos en muchas circunstancias, algunas aflicciones y a esclarecernos en muchos momentos complejos. Y aquí ya vamos terminando. Permítanme traer esta enseñanza. Y por eso les decía a ustedes que tratasen de retener la enseñanza del poeta lucano de Proclos y Porfirio, donde hablaban de que los espíritus se mezclaban con los humanos y hablaban. La enseñanza acá de San Lucas capítulo 24, 13 al 31 dice así, que iban 2 de sus discípulos de Jerusalén a Emaús, a una aldea, y que iban ellos hablando, muy tristes, muy acongojados, y allí entonces se inmiscuye en esa conversación un ser, un ser, y habla con ellos y les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué les ha sucedido? Y ellos no voltearon a mirar, sino dijeron, tú eres un forastero que en Jerusalén no te das cuenta que los gobernantes han entregado a Jesús de Nazaret a la muerte, a la crucifixión. Lo han entregado, ha muerto, y nosotros estábamos convencidos de que él nos liberaría, le dijo Cleofás, a aquel que les acompañaba. Y siguieron hablando, siguieron hablando. Jerusalén a Emaús había una distancia
de 60 estadios. Haciendo la conversión matemática, llegué de que Jerusalén a Emaús estaba a 12 kilómetros distantes y que para recorrer esos 12 kilómetros distantes se requerían más o menos 2 horas 30 segundos. Eso fue lo que duraron hablando y no entendían absolutamente nada. Y era tanta la preocupación que no se preocuparon por mirar quién les acompañaba. Jesús, cuando llegaron a la aldea de Maús, les insinuó que él seguiría, que iba a otro lugar. Ellos le dijeron, por favor, acompáñanos, porque ya declina el día, acompáñanos. Lo invitaron a comer, Jesús se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo entregó a sus discípulos. Y cuando ellos vieron lo que Jesús hacía, recordaron que eso era lo que hacía Jesús. Y cuando quisieron detenerlo, Jesús había desaparecido. Luego, la muerte no existe. Lucano, ese profeta italiano, con esto asevera que es decir, los espíritus están más cerca de nosotros que lo que nosotros pensamos y Jesús los escuchaba, los veía, sentía lo que ellos estaban sintiendo y es una enseñanza muy linda. Finalmente, aquí vemos entonces que es decir, los seres vamos y venimos diferentes veces y aquí viene entonces la enseñanza dada por el Maestro Jesús a Nicodemos. En verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y acá Nicodemos entonces le dice, Señor, ¿cómo es posible que un hombre viejo por segunda vez entre en el vientre de la madre? Y Jesús le dice, si no entiende cosas tan elementales, ¿cómo será cuando les hable o cuando le hable de las cosas espirituales? Aquí viene el pensamiento del venerable maestro Allan Kardec. Nacer, vivir, morir, renacer aún y progresar siempre, tal es la ley. Es decir, que nosotros estamos acá en el planeta de la Tierra en un pequeño viaje y que la vida continúa después de la muerte y que somos seres inmortales y que los seres queridos que pensamos que nunca más los vamos a volver a ver están más cerca de nosotros que lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, la doctrina espírita nos esclarece, nos da consuelo, nos da esperanza en este orden ideas, en esta humilde disertación que hemos puesto al alcance de cada uno de quienes nos han acompañado. Muchísimas gracias por su atención, muy reconocido, y que es decir, cuando la muerte llegue a tocar las puertas de nuestros hogares, tengamos la fortaleza espiritual de que la vida continúa por siempre. Gracias y hasta pronto. Cuando un ser querido parte de nuestro lado, debemos recordar que su espíritu no se extingue. Al contrario, continúa su viaje en planos más sutiles donde sigue evolucionando y creciendo. A través del estudio y la meditación en los principios espíritas, encontramos el alivio y la serenidad ante la partida de aquellos que amamos. La doctrina espírita nos enseña a ver la muerte no como una pérdida definitiva, sino como un tránsito que acerca el alma a Dios y la preparación para nuevos y más avances en el camino hacia la perfección. Que la fe en la inmortalidad del alma y en la continuidad de la vida nos sostenga siempre en aquellos momentos de duelo, recordándonos que más allá de la separación, el amor nos une para la eternidad. Muchas gracias, Germán. Este es un pequeño conclusión de tu hermosa charla y nuevamente reiteramos muchas gracias por tu trabajo enorme en la entrega, en la dedicación, en el compromiso. Oraciones elevamos al amado Jesús para que te acompañe siempre. Y todos ustedes que nos
siguieron virtualmente de las diferentes ciudades y países, los invitamos desde ya para que nos continúen acompañando el día 15 de diciembre en nuestra última conferencia que está a cargo de nuestro hermano Johnny Navarro Camacho y la disertación que tiene por nombre La visión del espiritismo frente a las crisis existenciales. Esta conferencia será transmitida por el canal de YouTube de Confecol. Así que nos vemos en 2 meses a las 8 de la noche con nuevas enseñanzas a la luz del espiritismo. Pero síganos en nuestras redes sociales a través de Facebook, YouTube e Instagram. No olvides darle like y síguenos en nuestras redes sociales. Agradecemos a todos por conectarse y extendemos a nombre de Confecol nuestros votos de mucha paz. Feliz noche.